Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias, como no, al colegio y a su decano y a su junta directiva por la promoción de este acto que, lógicamente, se ha mostrado como muy importante para todos los que hoy hemos tenido la suerte de asistir. Es difícil cuando te invitan a un acto de este tipo como ponente, cuando vas a tener diferentes personas viéndote de diferentes profesiones y sobre todo de diferentes ámbitos de la vida, y también cuando tienes gente que empieza delante tuyo y que conoce bastante más que tú de los entresijos del proyecto. Y como yo ya de esto voy aprendiendo algo, pues lo que voy a hacer es intentar transmitiros lo que piensa un torrelaveguense del proyecto del soterramiento, lo que significa para él como valores positivos y lo que significa para un torrelaveguense que está ahora mismo en la gestión de la administración municipal, los miedos a los que nos tenemos que afrontar cuando afrontamos un gran proyecto. El ferrocarril ha sido el mayor impulsor del desarrollo económico de la ciudad de Torrelavega. La ciudad y su industria crecieron gracias a sus excepcionales conexiones, y una de ellas, la más importante sin duda alguna, fueron las redes de ferrocarril. Las vías estaban integradas, lo que ha mudado en realidad ha sido la ciudad alrededor de ellas. Aquí podéis ver la estación antigua, la estación de la que hoy hablamos, con una pequeña transformación que se realizó durante los años posteriores a la Guerra Civil, que nació en 1889, cuando un grupo de empresarios torrelaveguenses deciden solicitar una concesión para la creación de un tranvía a vapor que uniese por aquel entonces villa de la ciudad de Torrelavega con la villa cántabra también de Cabezón de la Sal. El día 2 de enero del año 1895 se finaliza la construcción de la línea que ya nos une con la capital, con Santander, y también la que une la villa de Cabezón de la Sal con Llanes, el julio de ese mismo año. Ese mismo año, 1895, Torrelavega se convierte en ciudad. Ese mismo año, 1895, Torrelavega se convierte en la primera ciudad de Cantabria en tener alumbrado público, como otros hitos que, para que veáis la trascendencia que esto pudo tener en el desarrollo económico de la ciudad durante los siguientes años, la ciudad de Santander no lo tuvo hasta 25 años después. La ciudad contaba también con el ferrocarril del norte, antes ferrocarril de Isabel II, la línea Alar del Rey, que nos conectaba lógicamente con Madrid desde el año 1866. El desarrollo del ferrocarril en Torrelavega no termina exclusivamente en esas dos grandes líneas, lo que hoy conocemos como Renfe y Adif, sino que cuenta también con pequeñas líneas a nivel local que dan escala de la importancia que tuvo el ferrocarril para nuestro desarrollo. Entre los años 1903 y 1908 se construye la factoría Solvay entre Torrelavega, Barrera y Requejada, que estaba dedicada inicialmente a la fabricación de sosa cáustica. Hoy el segundo cliente más importante de Solvay, y como chascarrillos lo digo, es la empresa Apple para el vidrio de los teléfonos iPhone, de lo cual nos sentimos bastante orgullosos. Además, se construyó un ramal interior desde la estación de Barrera hasta el puerto de Requejada, pasando por la factoría de Solvay, y en los años 70 un ramal que uniría la red de Renfe con la propia fábrica de Solvay, y un recorrido de 6 kilómetros de largo que en estos momentos sigue en servicio. Por otro lado, la ciudad contaba con un pequeño ingenio ingenieril, propiamente dicho, que conseguía conectar la estación de Sierra Pando, de lo que hoy conocemos Renfe, con la estación de lo que hoy conocemos como FEVE, y que es de lo que estamos hablando, que funcionó hasta los años 70, para después, además, a finales de esa década, tener una conexión con lo que hoy es la estación de Thanos de Renfe y la estación de mercancías peligrosas. Ay. Esto funciona. ¿El puntero? Aquí. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, la red de la que estamos hablando ahora. Sería lo que estaríamos hablando del FEVE actual. Aquí tenemos la línea de ferrocarril del Grillo, que llegaría hasta la línea de Renfe, que sería esta. Esta sería la estación de ferrocarril de Sierra Pando,
y por aquí nos quedaría la estación de ferrocarril de Tanos, donde en estos momentos está la estación de mercancías peligrosas y un pequeño ramal del ferrocarril del Grillo que se construyó en los años 70. Por otro lado, la vía de conexión de la factoría Solvay, que estaría por aquí, encima, debajo del foro, iríamos por aquí, incluso con una obra de un túnel. Bueno, para terminar con este repaso histórico y ver con perspectiva la importancia del ferrocarril en el crecimiento económico de la ciudad, os he extraído aquí una carta del entonces presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad que remite al ministro de Fomento para exigir su intermediación con la Compañía del Ferrocarril del Cantábrico para que mejore o sean más ambiciosos en el proyecto de la nueva estación de ferrocarril destruida, según creo, durante la Guerra Civil. Y dice textualmente: cuando se construyó el destruido edificio estación del ferrocarril del Cantábrico en Torrelavega y al propio tiempo el citado ferrocarril, se hicieron edificios y se establecieron tarifas teniendo en cuenta el desarrollo agrícola, pecuario, industrial, comercial de la época y los probables desarrollos. Pero desde entonces ha transcurrido mucho tiempo y no en vano, para orgullo y honra de Torrelavega, se han desarrollado nuevas y muy importantes industrias, se han mandado al mercado nuevos productos, han surgido nuevas y crecientes necesidades, se ha multiplicado notoriamente la cifra de población de Torrelavega y todo ello demanda una más amplia y mejor organización de los servicios. Con el paso de los años, el crecimiento urbano de la ciudad, pero también, y probablemente con más fuerza, el crecimiento de esas industrias que se iban instalando a lo largo y ancho del ferrocarril para dar servicio a la propia línea de ferrocarril, pero también con las empresas interconectadas con el ferrocarril, fueron generando esa barrera urbana que hoy conocemos como la brecha que genera el ferrocarril a su paso por Torrelavega. Y como ejemplo, un botón. Estos serían las antiguas fábricas de Talleres Obregón, de las que luego hablaremos, pues sus últimas edificaciones continúan en la ciudad y han de ser parte importante, según pensamos los miembros del actual equipo de gobierno, en el futuro desarrollo del soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por Torrelavega. En 1910, a escasos 2 años de la puesta en marcha de Solvay, se funda en la ciudad otra empresa, Talleres Obregón, que en sus inicios se especializa en la fabricación de vagonetas para la industria minera asturiana y luego se va reconvirtiendo o generando nuevos mercados como fabricante de material de vía métrica. Además, y con el paso de los años, ya se constituye como una industria auxiliar, lógicamente, a la gran industria pujante de la comarca, como pueden ser la Continental, Solvay o la propia Isneace. Aquí tendríamos la fotografía de los inicios de Talleres Obregón. Podéis ver por aquí las vías del actual ferrocarril. Yo supongo que esto es la actual Paseo del Niño, el primer hito que tenemos que salvar con la obra de soterramiento. Y aquí podemos ver, para que identifiquéis, la chimenea de la lechera. En esta parcela que tendríamos en esta esquina, por tanto pegado también a las líneas de ferrocarril, nos encontramos con las actuales naves de Obregón, o como lo conocemos los torrelaveguenses, porque ya han sido sectorizadas en diferentes negocios, que, como veis, entre la línea edificatoria, residencial y dotacional y las vías de ferrocarril, que lógicamente serán soterradas con esta actuación, generamos o tenemos otra barrera importantísima, que sería este núcleo industrial y sobre el que lógicamente tenemos que trabajar. A partir de los años 50, el soterramiento de las vías se iba convirtiendo en un sueño para los ciudadanos la mayoría de las veces, o gran parte de las veces, pero en una quimera la gran mayoría de ellas. En 1953, un fotógrafo local, Horacio Bustamante, genera una infografía o un montaje fotográfico con los medios, lógicamente, que tenía a su cargo, en los que trabaja sobre la avenida Menéndez Pelayo, que sería esta zona que conocemos en la actualidad, y la proyecta eliminando el edificio de la estación y diseñando un soterramiento, cuando entiendo que era una obra de ingeniería, lógicamente, completamente inalcanzable para la época y la economía de nuestro país por aquella época. Aquí, para que lo veáis, los que no sois
de Torrelavega, veríamos una fotografía anterior todavía para identificar que estos edificios todavía no estaban hechos. Ya estaba ejecutada la estación desde 1889 y en esta fotografía, o montaje fotográfico de 1953, habría desaparecido y conectaría el centro de la ciudad con lo que hoy sería el recinto de La Lechera. La ciudadanía torrelaveguense iba demandando día tras día o año tras año una actuación para la ejecución del soterramiento a su paso de las vías de ferrocarril a su paso por Torrelavega, pero no hay ningún documento cierto de algún trámite administrativo desde el año 1953, cuando sería la fotografía de Horacio Bustamante, hasta el año 2008, del que luego hablaremos. Y como prueba os muestro el Plan General actual de la ciudad de Torrelavega, que data del año 1984, aprobado definitivamente en el 1985, en el que las vías de ferrocarril se delimitan únicamente como un espacio del sistema general de uso ferroviario. Aquí estaríamos en la avenida Menéndez Pelayo, tendríamos las vías de ferrocarril aquí, y aquí tendríamos el primer paso a nivel, que sería el de la calle Pablo Garrinca, y aquí tendríamos el paso a nivel de la calle Paso del Niño. Por otro lado, tendríamos las naves de Obregón, a las que he hecho referencia con anterioridad, como una gran pastilla industrial, las naves del barrio del Cerezo como otra gran pastilla industrial, un desarrollo urbanístico ya del año o del Plan General del año 1985, por los torrelavenses conocidos como Simago o Boulevard Comercial Altamira, y por otro lado tendríamos actuaciones que habrán de plantearse en un futuro como la finca de la Carmencita, que es una finca a la entrada de la ciudad que también linda con las vías de ferrocarril, con la calle José María Pereda, o cualquier actuación que pueda presentarse de la mano con la factoría de Armando Álvarez, que también linda con las vías de ferrocarril. Y ya llegamos al año 2008, me he saltado, donde comienzan los primeros pasos para que se puedan interpretar como firmes para que hoy podamos llegar a visionar el soterramiento de las vías de ferrocarril a su paso por Torrelavega como una realidad tangible. En el año 2008 se firma un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega, que servirá seguramente para sentar las bases de lo que luego sucede más adelante en el año 2017. Ese protocolo es firmado por parte del Gobierno de Cantabria por la entonces vicepresidenta Dolores Gorostiaga. Fruto de ese protocolo de colaboración, Adif encarga a la empresa Ineco la redacción de un proyecto básico que da como resultado una actuación de 80 millones de euros con 1.750 metros de alcance y con una losa de cubierta superior de aproximadamente 700 metros. Aquí estaríamos en el río Besaya, comenzaríamos la rampa prácticamente de 100 metros nada más cruzar el río, empezaríamos una rampa entre muros, posteriormente una rampa entre pantallas. Aquí a la altura del Boulevard Comercial Altamira ya comenzaría la cubierta de la actuación, que recorrería, primero transitaría por el paso a nivel de Paseo del Niño, posteriormente tendríamos la mancha superior de unos 50.000 metros cuadrados hasta llegar a la calle Pablo Garnica y volver a salir a la cota, sabiendo, como explicaba con anterioridad Miguel, que tenemos la limitación del río Besaya por la zona oeste y tenemos la limitación del río ya Saja y Besaya por la zona norte. Esto sucede en el año 2008, en esos años Adif comienza con la contratación, en el año 2011 se entrega el proyecto y en el año 2013 se vuelve a poner sobre la mesa tres opciones.
Una de ellas es mantener el proyecto del soterramiento tal y como lo habían diseñado la empresa INECO, el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento en el año 2011, y otra es crear 2 pasos inferiores a la altura de Pablo Garnica con Paseo del Niño, que tendría un coste de 9 millones de euros y las limitaciones que todos podemos suponer. Conseguiríamos mejorar la permeabilidad del tránsito de vehículos, conseguiríamos mejorar el tránsito de peatones y su permeabilidad, pero no conseguiríamos liberar nada de espacio público a la ciudad y tampoco conseguiríamos una integración real de la red ferroviaria. Por otro lado, se planteaba la posibilidad de construir un viaducto elevado que recorrería aproximadamente los 700 metros que no se ejecutarían como soterramiento y, por último, utilizar el proyecto de soterramiento redactado por la empresa INECO. De los 3 proyectos, el planteamiento político o administrativo sería que este podría ser financiado íntegramente por el Ministerio de Fomento y tendría una valoración de 9 millones de euros. Este tendría una valoración de 29 millones de euros y tendría que ser financiado en 50, 30, 20. Y este tendría que ser financiado también en 50, 30, 20, tendría la valoración de 80 millones de euros. Cierto es que esta propuesta nunca llegó por canales oficiales al Ayuntamiento de Torrelavega. Aún así, en agosto del 2014, una moción del Pleno de la Corporación Torrelaveguense decide exigir al Ministerio de Fomento que ejecute el proyecto del año 2011, soterrar las vías entre Torres y la inmobiliaria, y por otro lado que sea abonado íntegramente por el Ministerio de Fomento, cosa que después, por el interés, el ímpetu y la necesidad de llegar a un acuerdo, lógicamente renunciamos a ello y nos comprometimos a aportar el 20% del que hemos hablado y hablaremos. Esta sería una infografía que se diseñó allá por el año 2013, que sería la propuesta del viaducto elevado. Lógicamente, la ventaja sustancial eran los 50 millones de euros menos del coste previsto. Lógicamente también la facilidad de la obra y las dificultades las podemos ver todos claramente. No conseguimos una permeabilidad clara de la integración ferroviaria. Seguimos teniendo problemas acústicos, sobre todo con los vecinos y vecinas de la ciudad, y parece que es una actuación intermedia que no conseguía agradar a nadie. Las sociedades avanzadas logran crear consensos sociales y políticos en torno a las grandes obras transformadoras, que son aquellas que necesitan los territorios para su desarrollo sostenible. Esto estaba en el dossier que nos habéis enviado, en el tríptico, y me parecía una frase que cuadraba perfectamente con el proceso de integración ferroviaria en Torrelavega. El Gobierno de Torrelavega ha tenido que hacer sus cesiones. La primera cesión fue renunciar a esos principios que nos decían: si el Ministerio de Fomento es el propietario de las líneas ferroviarias, es el propietario del suelo, ha de ser el Ministerio de Fomento el que abone las obras de ejecución de ese soterramiento. Podíamos poner una comparativa absurda, pero si por aquel entonces el ministro de Fomento, del que luego hablaré, nos propone que abonásemos parte del 4º carril de la autovía, lógicamente le habríamos dicho que no. Pero era tanto el interés de los torrelaveguenses y la necesidad de no ser nosotros los que pusiésemos una piedra en el camino, que asumimos que ese podía ser un acuerdo justo y que lógicamente agradecemos poniendo esos 20 millones de euros que han de poner los ciudadanos de Torrelavega. Y aquí hay 2 fotografías con varias personas a las que yo, como torrelaveguense, les tengo que agradecer que este proyecto haya salido adelante. Por ser leal, al primero que lo voy a hacer es a mi jefe, Miguel Ángel Revilla, pero también lo quiero hacer, y como no, al ministro Íñigo de la Serna, por aquel entonces, que tuvo a bien venir a Torrelavega, sentarse en el despacho del alcalde y proponernos una oferta que era la primera vez, pese que hay restos en las hemerotecas, era la primera vez que llegaba
o bien por el camino oficial o bien de la mano del propio ministro a nuestra ciudad. Además, como no, por aquel entonces delegado del Gobierno, que fue el que hizo verdaderamente de unión y de nexo entre el Ayuntamiento y el propio Ministerio, y a la vicepresidenta del Gobierno, Rosa Eva Díaz Tezanos, que tuvo a bien también asumir, junto con Miguel Ángel Revilla, que este era un compromiso que ellos adquirían con los torrelaveguenses, pero que probablemente fuese un compromiso que tendrían que asumir también con los santanderinos y con los vecinos de Camargo, como después, con posterioridad, vimos. La firma del convenio del soterramiento con el Ministerio de Fomento, bueno, hay unas fechas claves que os quiero decir. El día 3 de marzo del 2017 fue la visita de Íñigo de la Serna al Ayuntamiento de Torrelavega, en la cual, además de hacernos esa propuesta del 50-30-20, nos analiza una cuarta vía de actuación para que veáis el alcance de los análisis técnicos que se han realizado en cuanto al soterramiento a su paso de las vías, a su paso por la ciudad de Torrelavega, que sería la opción de trabajar. Voy a ver si consigo un plano que me ayude. No lo consigo porque no lo he puesto. Que sería trabajar desde el antiguo puente, o desde el puente, justo antes del puente metálico que pasa al río Besaya, proseguir el trazado más o menos por donde va el puntero en el margen izquierdo del río Saja-Besaya y conectar con la actuación aquí. El Ministerio de Fomento, creo que a través de ADIF o a través del equipo del propio ministro, analizó esa posibilidad descartándola porque el coste era prácticamente similar a la ejecución del soterramiento, pero además tenía la desventaja que antes ha explicado César también en el caso de Santander, de descentralizar la estación de ferrocarril y, por lo tanto, un medio de transporte que todos tenemos que entender como sostenible y de futuro, ponerle una traba importantísima. El 27 de marzo del año 2017, el Ayuntamiento de Torrelavega obtiene el compromiso del presidente del Gobierno para la puesta de esos 30 millones de euros aproximadamente de inversión y de la vicepresidenta, Rosa Eva Pérez Tezanos. Y por otro lado, en el año 2017, también el 17 de mayo, ya se constituye la primera reunión en el Ministerio de Fomento en la que participa ya el encargado de la gestión por parte del Gobierno de esta obra, que es el consejero de Obras Públicas, José María Mazón. Además, el 27 de julio del año 2017, y es un dato importante para transmitiros esta colaboración entre las diferentes administraciones, antes de la firma del convenio, ya el Ministerio de Fomento, a través de ADIF, comienza la licitación de los trabajos para la redacción del proyecto de ejecución y del estudio informativo valorados en 2,7 millones de euros, que, como ha dicho Miguel, se adjudicaron allá por diciembre del año 2017. Y el 27 de abril del año 2018, una fecha que ha de estar marcada en el corazón de los torrelaveguenses, se firma el convenio en Madrid para el soterramiento, por el cual el Ayuntamiento de Torrelavega aporta el 20%, el Gobierno de Cantabria aporta el 30% y el Ministerio de Fomento aporta el 50%. Como ha explicado también César, en el caso de Santander, los aprovechamientos urbanísticos se reparten al mismo porcentaje, pero la clave está en este nuevo criterio, que es una vez ejecutado el desarrollo. Con lo cual, las diferentes administraciones tenemos que ir aportando la cuantía económica que nos corresponde. En el caso de Torrelavega es vía certificación, es decir, ADIF, cuando licite las obras se vaya incurriendo en gastos, nos tendrá que ir remitiendo la correspondiente certificación para nosotros abonar nuestra parte, pero no hay un descuento de los aprovechamientos urbanísticos, porque eso lo que podría dar lugar es a que un cambio en la tendencia económica o en la burbuja inmobiliaria, o como lo queráis llamar, pueda hacer que el proyecto dé al traste o entre en dificultades, como ha pasado en otras actuaciones, como pueden ser Gijón o Valladolid o Langreo. Una clave en el proyecto y en ese espíritu de colaboración, ya no entre las administraciones, sino entre los propios miembros de la corporación municipal,
es que el Ayuntamiento de Torrelavega se compromete a aprobar la figura del planeamiento que permita la ejecución de la integración ferroviaria y su desarrollo en los próximos 4 años. Es decir, una modificación puntual, si fuese posible, lo cual no está claro que una modificación tan sustancial del planeamiento urbanístico con una superficie tan grande como 50.000 metros y en el centro de la ciudad pueda ser viable gracias a una modificación puntual, o bien la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, y este es el mayor o uno de los dos mayores riesgos con los que nos encontramos. Y por otro lado, como os decía antes, Fomento licita la redacción del proyecto antes de la firma y una actuación de 1.750 metros. Vuelvo a repetir la frase anterior. Las sociedades avanzadas logran crear consensos sociales, políticos en torno a las grandes obras transformadoras, que son aquellas que necesitan los territorios para su desarrollo sostenible. Para ejecutar el soterramiento necesitamos un último esfuerzo de la Corporación Municipal, que no es otro que aprobar el instrumento urbanístico que nos permita su desarrollo. Y aquí os presento lo que es la propuesta del documento de inicio para la aprobación del Plan General, en la que ya por primera vez en la historia de la ciudad y de su urbanismo ya aparece un PERI reflejado que conllevaría toda la superficie del soterramiento de las vías a su paso por Torrelavega, con una superficie de 50.000 metros, y que lógicamente los usos y edificaciones a ejecutar en este área tendrán que definirse, como decía antes el presentador, por los usos y costumbres a los que nos tenemos que regir en estos momentos, que es la participación ciudadana y una participación social que permita que sea un reflejo de la sociedad actual. Pero también tenemos pequeñas pastillas, que como os decía antes, pequeñas o grandes pastillas, fijaros en la magnitud de este PERI, que sería la empresa a la que hacía referencia con antelación, que pueda rondar los 30.000 metros cuadrados, que estaría fuera de la actuación del soterramiento, pero que tendríamos que ser ilusos. Yo, desde mis dos posiciones, desde político responsable de la administración y como ingeniero, de pensar que si consigo soterrar esto, voy a conseguir integrar esto teniendo unas naves industriales de los años 60 en el medio de la ciudad. Fruto también de esta colaboración entre las administraciones, entre el administrador de infraestructuras ferroviarias, entre el Ministerio y entre la empresa que en estos momentos ya está redactando el proyecto, surge esta posibilidad que nos ha explicado antes Miguel, y que, bueno, con pequeños matices que estamos trabajando en estos momentos con los redactores, es aceptada, como no puede ser de otra manera, por el Ayuntamiento de Torrelavega. ¿Por qué no puede ser de otra manera? Porque las 22 fases a las que hacía referencia con anterioridad Miguel, que tendríamos que utilizar para mantener el tránsito de trenes de mercancías a lo largo y ancho del recorrido a soterrar mientras ejecutamos las obras, supondría, por un lado, un mayor coste seguro, pero además supondría una incertidumbre sobre el coste real, que es lo que al Ayuntamiento de Torrelavega más le puede afectar, porque lógicamente la inversión a realizar para nosotros es una inversión porcentualmente muy importante. Para que os hagáis una idea, el Ayuntamiento de Torrelavega tiene un presupuesto de 50 millones de euros, de los cuales para inversiones puede rondar los 5 millones de euros, y estaríamos hablando que durante los próximos 5 años tendríamos que abonar 20 millones de euros. Lógicamente tendremos que ir a financiación externa, pero el apalancamiento que nos supone esta financiación no nos permitiría correr los riesgos de una obra con un coste sobrelevado. Por otro lado, la ciudad de Torrelavega, y todos lo conocéis en mayor o menor medida, tiene el nivel freático muy alto, y eso hace que o bien la propia hidrología del sistema hídrico, propiamente dicho, o bien las afecciones de nosotros con la ejecución de aparcamientos subterráneos o la ejecución de pasos inferiores, y con las afecciones que podemos generar sobre el sistema, están produciendo en pequeños puntos de la ciudad afecciones a cimentaciones de los edificios
sobre todo residenciales, incluso administrativos, como es el caso de nuestro ayuntamiento, el Palacio Municipal, que lógicamente tenemos que intentar minimizar. ¿Y cómo minimizamos esos posibles sobrecostes y cómo minimizamos esas afecciones al sistema hídrico? Pues permitiendo que Adif, en el momento que ejecute las obras, lo ejecute en dos fases. Una primera fase sería hacer una vía provisional desde el río Besaya, nada más terminar el Puente de Hierro, a lo largo y ancho del Boulevard Ronda, una infraestructura muy importante para los torrelavega,enses, pero lo es menos, lógicamente, o al menos temporalmente menos, que lo que es el futuro soterramiento, para posteriormente comenzar con la obra de soterramiento y preparar todas las interconexiones necesarias de una manera cómoda para que las afecciones a los vecinos sean menores, para que el control temporal de la obra sea mayor, para que el control económico de la obra sea mayor y para que, lógicamente, trabajemos todos en mejores condiciones de seguridad. ¿Cuáles son los objetivos de la integración ferroviaria para la ciudad de Torrelavega? Pues el primero, simple y llanamente, ser. Os he intentado transmitir la importancia histórica que tienen las vías de ferrocarril a su paso por Torrelavega. Simplemente con el hecho de ejecutarse va a ser un éxito ya para la historia de la ciudad y algunas veces la ingeniería trasciende a lo que es la mera utilidad, el mero uso práctico o pragmático de las obras, como puede ser interconexionar la ciudad, centrificar el espacio o crear una sostenibilidad económica y medioambiental. Es tal la esperanza que los torrelaveguenses tienen en este proyecto que producirá, sin duda alguna, un punto de inflexión en el estado de ánimo de la ciudad que probablemente nos cambie como colectivo. Ahora bien, tenemos que ser los políticos, los ingenieros o ambos los que busquemos la mejor manera para comunicar que el soterramiento a efectos prácticos no es un fin en sí mismo, y ahí está el gran reto de la futura corporación. El soterramiento solo conseguirá sus objetivos de interconexionar la ciudad, centrificar el espacio, de tener la sostenibilidad económica y medioambientalmente inherente que se le exige, si se concibe como una pieza de un puzzle mayor en el que también tenemos que hablar de las naves de Obregón, del Cerezo o de la Carmencita. Por lo que, lejos de terminarse el sueño de Torrelavega, una vez Adif haya entregado la urbanización a la ciudad, habremos puesto únicamente el primer ladrillo. Muchas gracias.